Pues el día de hoy se me ha dado la instrucción de compartir una palabra, y esta palabra está basada en el orden de 4 principios que se nos dieron en semanas pasadas. El 12 de mayo, hace 2 domingos, se nos dio una palabra acorde a 4 principios. No sé cuántos lo recuerden. El primer principio es: tenemos que aprender a huir. El segundo principio: tenemos que ordenar nuestro camino, ordenar nuestro corazón, ordenar nuestra casa, ordenar nuestro camino. Tercer principio, y este es en el que me voy a enfocar, es: tenemos que obedecer la palabra, tenemos que aprender a obedecer. Y el cuarto principio es: ocúpate de obras dignas. 4 principios muy importantes, muy poderosos. Y en la medida que yo preparaba la palabra, Dios me iba dando pasajes y me llamó mucho la atención, porque en la palabra que les voy a dar, voy a tocar ciertos principios de los 4 que se dieron en esa semana, que aunque me toca uno obedecer, me llamó mucho la atención que en los 4 tiene una correlación muy importante. Y los pasajes que Dios me daba, tocaba los 4. Así es que, pues yo soy obediente a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. ¿Están aquí todos los que fueron a la misión del día de ayer, a entregar el acopio a las familias? Levanten sus manos. Les voy a pedir que se pongan de pie los que fueron el día de ayer, por favor. Pónganse de pie. Dios los bendiga a todos ustedes. Miren, los hermanos, denle un aplauso. Denles un aplauso, porque es una bendición tener una disposición en su corazón de ir a sembrar, de ir a dar lo que Dios nos ha dado y cumplir, sobre todo en obediencia a Dios. Muchas gracias, pueden sentarse, Ismael. De cumplir el que nosotros somos los que debemos de darles de comer. Es un principio, cuando Dios nos lo manda tenemos que hacerlo. Pero le tengo una noticia bien interesante. La buena noticia es de que aún usted tiene una oportunidad. No una, tiene 2 o 3 oportunidades más. La próxima se presentará en un mes aproximadamente, para que se prepare. Es una bendición el ir a dar, créanme. Es más placentero, se genera un regocijo mayor cuando uno da en vez de recibir. Es una satisfacción impresionante cuando uno ve las caras del necesitado, cuando uno da y satisface la necesidad en los corazones. Pero cuando satisfacemos la necesidad no con lo que damos, sino con el corazón que presentamos cuando lo damos, eso es lo mejor, la mejor gratitud que puede esperar Dios de nosotros. Amén. Y bueno, lo que yo voy a tocar el día de hoy es acerca de la obediencia. Y la obediencia es un concepto, podríamos llamarlo valor, que poco a poco iré expresándoles para irlo entendiendo más detenidamente. Pero la obediencia es una de las cosas que más nos cuesta someternos a los seres humanos. Someter nuestra voluntad a una persona es una de las cosas más difíciles que podemos ver en nuestros días. Someternos a nuestros padres, someternos a los maestros, someternos a todos aquellos que de cierta manera tienen una responsabilidad, un liderazgo sobre nuestras vidas, y que su único propósito es darnos ciertas instrucciones, ciertas tareas en aras de cumplir un objetivo. Sin embargo, vivimos una época que se rechaza a la autoridad. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? Es una realidad. Vivimos una época donde rechazamos a la autoridad. Y no se diga las reglas y las normas establecidas por las autoridades. No solo rechazamos las reglas cuando estamos en un semáforo, sino que también rechazamos incluso a la autoridad. No respetamos a la autoridad estando frente a nosotros.
Y me ha tocado ver extremos que la gente ofende o insulta a las autoridades. Y ahorita tal vez ubiquemos el orden del insulto a una autoridad gubernamental, a una policía, a un policía de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno. Y insultamos a esas autoridades no solo con nuestra conducta omisa de cumplir las reglas, sino que las insultamos en ocasiones con palabras verbales. No sé cuántos están en realidad entendiendo lo que les estoy diciendo. Ofendemos, insultamos, y eso no es otro caso más que un rechazo, una altanería en contra de las autoridades. Y a esto podríamos preguntarnos o podríamos escuchar en ocasiones a personas, hemos escuchado que hay una crisis de autoridad. Pero yo lo dejo pensando a usted, ¿será en realidad una crisis de autoridad o será una crisis de obediencia? ¿Qué será? ¿Será una crisis de autoridad lo que vivimos o será una crisis de obediencia y falta de disciplina? Muchas veces culpamos a las autoridades. Y déjeme decirle, yo he escuchado en ocasiones, en noticias, comentarios, que no hay autoridad, que la autoridad es débil en nuestro estado, que las autoridades gubernamentales en nuestra nación, incluso al extremo que he escuchado que no hay autoridad en ciertas congregaciones. No hay autoridad, falta autoridad en ese lugar. Pero aquí es donde, cuando estudiaba el tema, Dios me llevaba a hacerme una reflexión y me decía, ¿será en realidad una falta de autoridad o será en realidad una falta de obediencia? Porque cuando hay un obediente, se reconoce una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay un entendido, cuando hay una entendida, cuando hay un hijo que quiere aprender los riesgos, los retos de la vida, la formación de su vida, cuando hay un pequeño entendido o un joven entendido, ellos buscan con ansiedad el aprender, el escuchar y sobre todo el ser obedientes ante una instrucción que sabe que lo va a llevar a desarrollar esas áreas que él necesita ser desarrollado. ¿Me estoy explicando? Y creo yo que efectivamente tal vez pueda haber una cierta crisis de autoridad, porque no somos perfectos, yo mismo no soy perfecto. Pero muy poco pensamos en que hay una crisis de obediencia. Siempre ubicamos a los jefes, es que a este jefe le falta autoridad, es que este jefe no les impone, es que este jefe, pero nunca volteamos a ver a esos grupos de trabajo que muchas veces son desobedientes, altaneros. A ellos no les interesa obedecer más que obtener sus propias satisfacciones. Hijos desobedientes que solo les interesa obtener su propia herencia, como el hijo pródigo. Y en este orden que lo estoy llevando, podríamos preguntarnos cuáles son las razones por las que nos cuesta trabajo obedecer. Es decir, si estamos hablando de una crisis de obediencia, una crisis de disciplina, ¿cuáles son las razones por las que nos pudiese llegar a costar un trabajo, un sacrificio el obedecer? Ahora, siempre toda obediencia va a implicar un sacrificio de algo, de lo que sea. Pero ¿cuáles son las razones más peculiares que podemos observar hoy en día, acorde al contexto que le estoy hablando de la crisis que vemos en todas las esferas sociales? Hablando del gobierno, hablando de casa, de la iglesia, de la familia, hablando de la iglesia, hablando del sistema educativo, gubernamental, hablando de todas aquellas esferas sociales en los que existe un líder, existe una autoridad y existe un equipo de trabajo, un discipulado, existe unos aprendices en ese orden. ¿Cuáles son las razones? Ahora, en esto podríamos observar que pudiésemos encontrar distintos modos de autoridad.
Ahora, no quiere decir que todas las autoridades estén practicando un orden correcto bajo los principios y el orden de Dios. Sabemos que no todas las autoridades respetan y siguen el orden de Dios. Pero es interesante que Dios nos dice, todas las autoridades por mí han sido puestas. Todas las autoridades por mí han sido puestas. La pregunta es, ¿será esa autoridad puesta por Dios? ¿Será aquella autoridad puesta por Dios? ¿Será el otro puesto por Dios? Necesitamos entrar en un contexto. Necesitamos entrar en una etapa de entendimiento de lo que implica en el orden de Dios lo que es una autoridad. Y como les decía, podemos observar, es común ver y podemos reconocer a una autoridad muchas veces. La reconocemos como autoridad porque es el que dirige este grupo de escuela, esta universidad, pero muchas veces obedecemos por manipulación, obedecemos porque es muy regañón o porque nos va a costar algo y nos van a quitar algo que nos va a doler. Y obedecemos simplemente por obedecer. No sé si me estoy explicando. Esas son en muchas ocasiones lo que podríamos llamar como autoridades manipuladoras que subyugan tu libertad. Pero también hay autoridades que muchas veces, esas son las que nos cuestan, porque sentimos que nos manipulan, que son muy regañones, que son muy necios y le tengo miedo y quiero obedecerle porque no quiero que me quite o me regañe o me exponga o esto. Pero hay otras ocasiones que hay autoridades donde estas autoridades muchas veces cumplimos una instrucción y somos obedientes por satisfacción, simplemente porque se me hace un tipo o una mujer simpática. Ay, es que mi jefe es muy simpático y lo que me diga yo lo hago. Ah, es que mi jefa es súper buena onda y porque me gusta, yo cumplo lo que me dice. ¿Cuántas veces no vemos eso? Y obedecemos, efectivamente, hacemos lo que nos dicen, efectivamente, pero ¿a qué costo? Y aquí les pongo otra pregunta. Aquí les expongo otra reflexión a su vida. Que si la obediencia bajo estos dos factores que les acabo de exponer, podríamos concluir que si la obediencia es un valor o realmente la obediencia es solo una postura que formamos de acuerdo a las circunstancias. Si la obediencia es un valor en tu vida o simplemente es una postura que formas acorde a las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? De que si no hago esto me va a ir más mal porque me van a regañar y me van a hacer esto, me va a pasar aquello. ¿O qué otra circunstancia? De que es buenísima onda y me gusta ir y participar y porque es buena onda obedezco. Y lo que yo les quiero decir, familia, es de que cuando nosotros vamos a los principios bíblicos, a los principios de Dios, a lo que Dios nos ha estado enseñando en los últimos días, a lo que Dios nos ha estado enseñando por muchos años, a lo que Dios dejó escrito por miles de años para que usted y yo y nuestros hijos y las generaciones, los que nos anteceden y nuestros descendientes, aprendamos qué es la obediencia. Está aquí. Aquí están los principios más importantes y aquí podemos entender qué significa la obediencia y cuál es el propósito y el objetivo de la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia no depende de unas circunstancias externas en el momento en que estamos viviendo. A ti y a mí, y te lo pongo como uno de los primeros principios, a ti y a mí no nos debe interesar que si la autoridad es ruda o no es ruda, que si me lo dice bonito o no me lo dice bonito, que si es buena onda o si no es buena onda. Lo que a ti y a mí nos debe interesar es que si yo me estoy sometiendo a una autoridad voluntariamente, si yo me estoy sometiendo, los principios, las bases que esa autoridad me está exponiendo a mi vida y que esa instrucción que me está dando tiene un objetivo de cumplir con toda justicia y verdad,
Esa es mi autoridad. Y yo lo obedezco, me lo diga rudo o me lo diga suave. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la obediencia no es en sí un fin mismo. La obediencia no es en sí un fin mismo. Por ejemplo, en esta congregación, nosotros como líderes, como autoridad y gobierno establecido en esta congregación, nuestro fin no es que sean obedientes. Nuestro fin no es que sean obedientes, por ejemplo, como comentó ahorita mi hermano, que el diezmo es muy importante efectivamente, pero nuestro fin no es solo que sean obedientes. Nuestro fin es que cumplan con los propósitos y formar el carácter que Dios quiere formar en sus vidas, y tenemos que darles instrucciones para que ustedes lo que vayan haciendo tengan la experiencia tanto externa como interna, que el cumplir es honroso. Es un orgullo el cumplir. Es un beneplácito el cumplir. Es un regocijo el cumplir. Y como el diezmo es un regocijo cumplir. Déjeme decirle, el diezmo muchas veces hemos entrado en contradicción de que si es ley no aplica porque estamos ahora en periodo de gracia. Déjeme decirle que el diezmo no es ni gracia ni ley, porque el diezmo se daba antes de que se estableciera la ley. No es que ya no estamos en la ley. Familia, el diezmo se instruyó antes de la ley, de que le diera la ley Dios a Moisés. Vemos desde Abraham, él llegó con el sacerdote Melquisedec desde Génesis y le dio el diezmo y lo bendijo, y desde ahí se desató una orden de bendición sobre la vida de Abraham y sobre las naciones, sobre usted y sobre mí. Y usted y yo somos simiente de Jesucristo, pero también por un orden que guardó nuestro ascendiente a Abraham. ¿Me estoy explicando? Pero el diezmo no es de la ley, que aunque se instruyó nuevamente en Deuteronomio por Dios, diezma, ofrenda, y podemos ver en el libro de Deuteronomio que era una instrucción de Dios, efectivamente, porque Dios te da instrucciones para que tú seas obedientes. ¿Por qué? Porque el principio, este es otro principio, el principio de la obediencia no es un fin en sí mismo, es con el ámbito y el propósito de formar tu vida, tu carácter, y formar tu interior, y formarte como un hombre justo ante los ojos de Dios. La obediencia y las instrucciones son medios para alcanzar propósitos superiores. Escúcheme. La obediencia es una herramienta dentro de la formación y el propósito y el entrenamiento de Dios, que instruye tu vida para formarte, para prepararte, para tratar con tu corazón, para tratar con tu mente, para tratar con tu vida, para formar ese carácter de persona que te llevará para usarte a propósitos mayores, donde no solo va a satisfacer tu vida futura, sino que vas a ser un hombre, una mujer que Dios usa para bendecir a generaciones. Amén. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la obediencia. No es en sí un fin mismo. Va más allá. Pero es necesario que todo tutor imponga instrucciones y tareas para que los pupilos sean obedientes ante esas tareas, porque de esa manera se forma la vida. Si tú no tienes experiencias y solo nos dedicamos a escuchar y aprender, y no somos expuestos al ámbito de la acción, del cumplimiento, de la responsabilidad, es muy difícil que entendamos todo el pastel completo de lo que significa cumplir en el orden de Dios. Es muy difícil. Necesitamos las experiencias, necesitamos las acciones. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar los mejores ejemplos de obediencia, y voy a tocar algunos pasajes y ahorita los voy llevando donde los quiero llevar. En la Biblia podemos encontrar ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo en el camino a Damasco. Si usted me acompaña muy rápido al libro de los Hechos, capítulo 22,